Estem tots molt pendents de la lluita contra el virus, contra este i contra qualsevol patogen que puguem tindre al nostre abast. Ja sabeu que any rere any, sobretot en estiu, pues, estem pendents de no sé què, la legionela, no? Que si en l'aire condicionat pues, se pot provocar problemes. Bueno, pues, ara que estem amb este virus fent-nos la punyeta, està molt bé vigilar els sistemes de ventilació i la qualitat del filtrat dels sistemes de climatització. Així que anem a parlar amb Víctor Navarro, que és enginyer industrial del Col·legi d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, que ha emès diverses notes de premsa alertant-nos del manteniment d'estos sistemes de ventilació. Víctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Carles. Bueno, Víctor, la verdad es que es uno de los aparatos que más se usa en verano, pero lo tenemos un poquito abandonado y no se acaban de cuidar como se debería, ¿no, Víctor? Efectivamente. Al final, estos sistemas, la gente los compra y los instala en casa y mientras no se averían no se suele hacer el mantenimiento que debería. Claro. Bueno, ¿y cuáles son los puntos clave a tener en cuenta para mantener estos sistemas en su punto óptimo? Sí. En las instalaciones de hoteles, de centros de salud, sí que hay empresas mantenedoras que realizan un mantenimiento periódico y programado. Claro. Pero en viviendas lo ideal sería que una vez al año fuera un profesional a revisar que todos los equipos están bien. Limpiara los filtros, repasara la bandeja de condensados y repasara que todo el equipo está en condiciones. Bueno, el otro asunto también espinoso relacionado con el tema de la pandemia tiene que ver con los sistemas de climatización, refrigeración, recirculación del aire. Todos tenemos muchas dudas sobre si tenemos el mejor aire posible concretamente en los edificios en los cuales habitamos, a los cuales asistimos, por ejemplo, del ámbito de distintos servicios, oficinas, etcétera. ¿Qué pasa cuando nos subimos, incluso me atrevo a decir, dentro de un coche? ¿Qué pasa cuando subimos en un ascensor? ¿Ese tipo de aire se purifica, se refrigera, sí o no? Bueno, para salir de todas estas dudas, el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana acaba de presentar un informe realizado también por distintos especialistas, que por supuesto son ingenieros, para ver si nos resuelven algunas de estas problemáticas. Porque claro, todo esto lo tenemos todos en la cabeza. Ya no sabemos cuál es el mejor aire que respiramos o si los procesos de refrigeración, recirculación, etcétera, son los adecuados o no. Hablamos de todo ello con el decano. Salvador Puigdengolas, amigo, buenos días. Muy buenos días, don José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, he hecho un poco ahí una previa, pero es que son las dudas, ¿verdad?, que nos asaltan a todos. La verdad es que sí, pero lo que hay que transmitir es confianza y tranquilidad. Vale. Si el sistema de climatización está correctamente diseñado, conceptualizado, está correctamente ejecutado y está conservado y mantenido de manera adecuada, el sistema de climatización mejora la calidad de ambiente interior, del aire interior. O sea, que no hay que transmitir desconfianza, sino todo lo contrario, confianza y tranquilidad. Claro, mira, fíjate, ayer echándole un vistazo al informe, por cierto, felicitaros, es muy extenso en cuanto a contenidos, no en cuanto a volumen, ¿no? Pero yo creo que refleja circunstancias muy diversas, como estábamos apuntando, Salvador, que tienen que ver con la recirculación del aire, donde se recomienda sobre todo también, por ejemplo, ventilación externa, donde sí, donde no, donde, por ejemplo, una recirculación puede ser, si me permites la expresión, tóxica, en el sentido de que, claro, que puede hacer circular el virus. En definitiva, claro, aquí se estará trabajando a fondo en estas materias y ya de paso nos servirá para purificar mucho mejor el aire en recintos cerrados, ¿no? Correcto. Vamos a ver, aquí a nivel nacional tuvimos una modificación reglamentaria ya en el año 2007, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, Real Decreto 1027 del 2007, que junto con el Código Técnico de la Edificación, que es el Real Decreto 314 del 2006, nos dan 3 parámetros fundamentales en lo que es la definición de un sistema de climatización. Fíjate que siempre hablo de sistema de climatización y no de aire acondicionado, que es lo que teníamos anteriormente. Eso es. Estos sistemas de climatización son 3 parámetros fundamentales: filtración, recirculación y renovación. Si garantizamos esa renovación impulsando aire exterior para limpiar lo que es el ambiente o la calidad de ambiente interior, con una recirculación en la cual estamos utilizando unas etapas de filtrado, todo el aire que estamos metiendo en lo que es el sala es un aire limpio, con lo cual ese aire limpio lo que está haciendo es limpiar lo que es el ambiente interior, permitiendo que esa calidad mejore. El problema lo tenemos en los sistemas antiguos, los sistemas de aires acondicionados. Esos aires acondicionados que no permiten la renovación del ambiente interior, de la calidad del ambiente interior. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Dispersando todas aquellas partículas, virus, bacterias,
agrotóxicos que puedan haber en el medio ambiente, dispersándolos por lo que es el local o el área donde estamos. Fíjate, varias cuestiones sobre lo que estás apuntando. Por un lado, en esos sistemas, digamos, más antiguos de aire acondicionado están los famosos filtros, que toca cambiarlos de vez en cuando. Lo digo porque se nos olvida en casa, se nos olvida en las comunidades de vecinos, y si me permites también la extensión, se nos olvida hasta en el coche, porque los filtros de las rejillas de ventilación en los coches también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Este mantenimiento se está aplicando como toca, como corresponde, y luego también te preguntaría, lo extendería, ¿es más purificado, más efectivo la renovación de un aire de este tipo de sistemas de climatización en edificios, en centros comerciales, en edificios de oficinas? Incluso recomendáis también en el informe, Salvador, el hecho de que se mantengan los sistemas de climatización y, por tanto, de recirculación del aire 24 horas al día, 7 días a la semana, aunque esto vaya en contra de vuestro principio también básico, como buenos ingenieros que sois, respecto a la eficiencia energética. Pero claro, ahora mismo tiene que primar la máxima capacidad de renovación del aire, bueno, pues el perjuicio de que haya un mayor consumo energético, ¿no? Vamos a ver, todo depende de dónde vayamos a hacerlo y cómo lo vamos a hacer. Cuando hablamos del tema de los filtros, que has comentado en la primera pregunta, sí, el mantenimiento y conservación de estos tiene que ser, pues casi semanalmente, mensualmente, una limpieza de lo que es el filtro. Si nos vamos a los splits que tenemos normalmente en casa, es muy sencillo. Levantamos una tapa, extraemos el filtro, lo pasamos bajo el grifo, limpiamos lo que es la partícula, la materia particulada que pueda haber en el filtro y volvamos a colocar el filtro. Si nos vamos ya a otros sistemas de climatización, de unidades independientes, de un sistema de ventilación con unidad de tratamiento interior, ya nos vamos a un sistema más complejos. Esos sistemas lo podemos encontrar en locales de pública concurrencia, centros comerciales, unidades administrativas, edificios administrativos, sanitarios, etcétera. Normalmente todos estos elementos, todos estos edificios, tienen una empresa de mantenedora conservador debidamente acreditada, que es la que realiza todos estos mantenimientos. Con lo cual, confianza y tranquilidad en que se están realizando y se están realizando bien. Además, lo que es el reglamento de instalaciones térmicas en edificios nos obliga a hacer unas comprobaciones periódicas de carácter anual de lo que es la calidad de ambientes interiores. Con lo cual, si se están realizando, transmitir confianza y tranquilidad. Otra cosa es lo que tú comentabas de los 24 horas encendido. 7 días a la semana, ¿sí? Claro, porque esto lo recomendáis en el informe. Correcto. Depende también de la tipología de la instalación donde se está realizando esto y principalmente de los usuarios a los que estamos atendiendo. No es lo mismo un edificio donde tenemos un local que tenemos a 2 o 3 usuarios a un edificio donde tenemos cientos de usuarios estando continuamente. Con lo cual la limpieza de lo que son los conductos para evitar la deposición de lo que pueda ser materia particulada en lo que son los conductos, por eso se recomienda mantenerlos en funcionamiento, para que no se deposite esa materia particulada sobre lo que son los propios conductos. Claro, a ver, Juanvi. Sí, felicitar, como no podría ser de otra manera, a Salvador, ¿no?, por el exhaustivo informe que, como muy bien estáis apuntando, lo que nos da a los usuarios es información imprescindible, necesaria, porque se genera mucha desinformación. Y sobre todo tener un conocimiento de dónde nos movemos, de si realmente, estamos en entornos seguros o no lo estamos. Y sobre todo seguridad y tranquilidad, ¿no?, de saber que estamos en esos entornos con total confianza. Además, con una administración, con unas empresas que se dedican precisamente a esas revisiones periódicas, a esos mantenimientos imprescindibles para garantizarnos esa salubridad, ¿no?, en los espacios donde nos movemos. Y en ese sentido, pues yo creo que es fundamental la aportación del informe del Colegio de Ingenieros. Pero al margen de esto y también a colación de lo de los aires acondicionados y tal y cual, en una zona como la nuestra, donde en pleno mes de julio empezamos a ver ya los calores importantes, donde se crean infraestructuras precisamente para atajar los posibles rebrotes del COVID, vemos que se han propiciado infraestructuras sanitarias, complejos adyacentes a los hospitales para precisamente atajar estos posibles rebrotes, y se han hecho infraestructuras sin tener en cuenta la refrigeración y el tema del aire acondicionado, ¿no? Claro, hay Estamos hablando de los hospitales, famosos hospitales de campaña, ¿no?, promovidos por la Consellería. Sí, señor, ese es otro capítulo aparte, pero al hilo de lo que está comentando, veo que sabe de lo que habla. Sí, claro, es que generar una infraestructura primaria que para un nivel asistencial urgente y decisivo, claro, y no tener en cuenta el tema de la climatización en la ciudad de Valencia, pues me parece respecto, un detalle muy interesante, como sabes, de Juanvi, que está siempre a la que cae, y además con muy buen criterio, como es habitual en él. ¿Cómo está ese tema también en concreto? Venga.
No, ahí principalmente, vamos a ver, lo que hay que garantizar siempre cuando tenemos una actividad asistencial o de carácter asistencial, y en este caso provocada por un virus como es el SARS-CoV-2, lo que hay que garantizar siempre es el tema de la renovación continua de lo que es el aire. Siempre se genera lo que es una presión positiva dentro de lo que es la estancia para que lo que es la capacidad de extracción de lo que es la sala sea lo más rápido posible y de esa forma poder sacar lo que es el aire contaminado. Principalmente se han producido aerosolizaciones, o sea, se han producido aerosoles en lo que es las técnicas que se pueden estar utilizando sobre lo que son los pacientes para sacar el aire contaminado lo más rápidamente posible hacia afuera. Ahí tenemos lo que son los sistemas de extracción, que son los que tenemos que también dimensionar y generar una capacidad de extracción de lo que es el aire interior para sacarlo lo más rápidamente posible hacia afuera. Y eso es un principio fundamental para mantener lo que es limpio, lo que es el medio ambiente laboral, en este caso en un ambiente sanitario. Ya. Bueno, hay dos cuestiones también importantes, Salvador, ya prácticamente para ir terminando contigo. Por una parte, toda esta experiencia del COVID se acaba derivando en un modelo de, como tú bien apuntas, de climatización, recirculación del aire, lejos ya de los modelos de aire acondicionado que estabas comentando anteriormente, que existen en muchísimos edificios. Lo digo porque a mí me da la impresión que el modelo de regeneración del aire va a ser ya completamente diferente, sobre todo en viviendas, lógicamente, de nueva construcción. Esto yo interpreto que va a ser así, pero la cuestión es cómo adaptar los muchísimos edificios que tenemos a este tipo de sistemas de refrigeración y, por tanto, de recanalización del aire. Esta sería una cuestión, una pregunta. Y, por otra parte, algo que también le preocupa muchísimo a muchos oyentes tiene que ver relacionado con el tema del transporte público. Pues se me ocurre el aire dentro de los autobuses, dentro de los trenes. Por ejemplo, no es lo mismo, imagino, también un sistema de renovación del aire en un AVE a lo mejor que en el metro, y también los aviones, que tú sabes que las compañías aéreas han insistido mucho en el sentido de recordar que sus sistemas de renovación del aire son bastante efectivos dentro de las cabinas de pasajeros. Vale, pues empezando por la primera pregunta, comentarte que la tecnología ha avanzado muchísimo y antes los equipos de climatización o los sistemas de climatización eran equipamientos muy grandes y ahora la verdad es que los dimensionamientos de los mismos cada vez es más pequeño y nos permite poder implementarlo tanto en lo que son viviendas particulares como en cualquier otro emplazamiento. Es más, ahora mismo lo que son las viviendas particulares tenemos lo que se diseñan de tal forma que se colocan en aquellos espacios donde permite lo que es la renovación de aire. Con lo cual, adecuar un aire acondicionado a un sistema de climatización actual, ahora mismo con el avance de la tecnología no hay problema. A nivel del transporte público, por ejemplo, en el transporte privado, en los coches, tenemos un botoncito que es el de recircular el aire. En el interior, ese lo tenemos que desconectar para que todo el aporte de aire sea exterior. De la misma forma que puede ocurrir en el transporte público de los autobuses, donde no cuesta nada abrir alguna ventanita para mantener lo que es una renovación constante. ¿Y en el caso de los trenes o de los aviones? De los aviones, tú fíjate que estos están renovando el aire cada 2 o 3 minutos totalmente dentro de lo que es la cabina. Y además utilizan unos sistemas de filtrado que son filtros de alta eficiencia, los filtros EPA, que retienen toda esa materia particulada de nivel micro. Con lo cual, el aire interior dentro de estas cabinas es completamente seguro y completamente limpio. Muy bien. Oye, una cuestión muy rápida. Tenemos compañías o empresas valencianas que son pioneras en este ámbito de la recirculación del aire, de nuevos sistemas de canalización, nuevos sistemas de refrigeración. Tenemos grandísimas empresas instaladoras de sistemas de climatización que se pueden poner en contacto con FEMEVAL, con la Federación del Metal, donde allí están las asociaciones y la gente puede conocer los grandes profesionales que tenemos en esta comunidad. Muy bien. Querido amigo, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. En las últimas semanas hemos oído mucho, ¿no? Aquello de si el aire acondicionado servía para propagar o no servía para propagar el COVID-19. Tanto es así que hay quien dice que no lo está encendiendo. No sé si es la mejor de las soluciones. Así es que ya que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, junto a Monsolar Ingenieros, han hecho una serie de recomendaciones para prevenir y minimizar la transmisión del SARS-CoV-2 a través de los sistemas de climatización, pues hemos decidido preguntarles a ellos y lo vamos a hacer con Víctor Navarro, que precisamente es especialista en estas cosas. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿encendemos el aire o no encendemos el aire? Así en genérico. En genérico, sí. Sí.
Vale, pero con cuidado, me imagino, con alguna precaución a la hora de ponerlo en marcha. Bueno, he leído un poquito lo que habéis hecho público estos días y lo que necesitáis sobre todo es que se incremente la renovación de aire al máximo, ¿no? Sí, al final, como medidas de prevención, como mensaje claro y sencillo y directo para el público en general, lo mejor que se puede hacer para prevenirse el riesgo de contagio de coronavirus es reducir la carga vírica. Y hay dos formas de hacerlo. Renovar el aire, que haya cuanto más aire de renovación posible, mejor, porque esto de alguna manera, si hubiera carga vírica en el ambiente, la reduce, y el aire que hay dentro del local, filtrarlo, con elementos de filtración pues que puedan, que sabemos que funcionen generalmente contra otros virus y alérgenos, aunque no estén ensayados con el coronavirus actual. Claro, tendríamos por un lado lo que puede ser los aires en casa y por otro en el trabajo, que es donde, o en los lugares donde nos movemos, ¿no? Tanto en el trabajo, en el día a día, en las oficinas o en algunos centros comerciales, en las tiendas, etcétera, es completamente distinto, ¿no? En casa, ¿cuál sería más o menos un poco los consejos básicos? ¿Qué debemos hacer en el día a día cuando a veces ni siquiera lo tenemos encendido mucho rato, ¿no? Es aquello de encendemos un poquito para refrescar. Sí. Lo primero y lo ideal sería saber qué sistema tenemos en casa. Las viviendas, a partir de aproximadamente 2007-2008, que se aprobó el Código Técnico de la Edificación, incluyen un sistema de renovación de aire. Hay aire que entra por el comedor y las habitaciones y que se extrae por la cocina y los baños. Es decir, que las viviendas más modernas tienen garantizada la renovación del aire sin necesidad de abrir las ventanas, lo cual no quiere decir que no sea bueno abrirlas, ¿no? Claro. Efectivamente, las viviendas más viejas no tienen esta prestación porque no era habitual. Y por otro lado, los equipos de aire acondicionado, hay equipos que disponen de filtros, de purificadores, de elementos que mediante reacciones físicas, químicas o biológicas pues pueden reprimir los virus y los alérgenos, y otros no. Entonces deberíamos de saber si disponemos de este sistema de ventilación o no. En cualquier caso, es recomendable en una vivienda el ventilar cuanto más mejor, aunque perjudique la eficiencia energética y gastemos un poquito más de climatización. El Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones donde lo dice, que no estamos en un momento de ahorrar energía, claro. Efectivamente, hay que hacerlo de la forma más eficiente posible, pero la salud es lo primero. Muy bien, con lo cual deberíamos abrir ventanas. En principio sería la solución. Cuantas más veces al día, algún rato, mejor, vaya. Efectivamente. Y la segunda parte, los equipos de aire acondicionado llevan un mantenimiento y tienen que además estar bien instalados. Entonces, deberíamos todos los años revisar el equipo que tenemos en casa. Esto no es muy habitual, pero este es un buen año para que venga un profesional, nos lo revise y además nos cuente qué es lo que tenemos. Si nuestro sistema tiene un filtro o no y de qué tipo. Si tenemos un equipo viejo y estamos pensando en renovarlo, este año es un tema a tener en consideración. El equipo que compremos, sea una máquina de conductos o una máquina de tipo split, de pared, pues qué niveles de filtración tiene. Vale. Es un buen momento para cogerlo con un buen sistema de filtrado, algo a lo que a lo mejor antes no le dábamos tanta importancia, pero que ahora deberíamos dársela. Efectivamente. Yo no sé si recuerdas de ver anuncios en la televisión y decían aire acondicionado con iones. Sí. Y esto de los iones sonaba como una cosa así. Sí, que decíamos, mira, ya está como los yogures, ¿no? Con cosas raras. Muy lípido, sí, efectivamente, ¿no? Pues, o el omega 3. Pues esto de los iones lo que hace es ionizar las partículas y provoca una separación de virus y bacterias que se adhieren y no permanecen en el ambiente. Entonces, esta función, como otras que hay, de filtros que tienen materiales como la zeolita, por ejemplo, o filtros de alta eficiencia, ¿no? Pues hay equipos que lo llevan y equipos que no. Entonces es algo interesante a tener en consideración con esta situación. Muy bien. Y cuando hablamos de oficinas, centros comerciales e incluso hoteles, en los que a veces las ventanas no se abren prácticamente nunca, ahí todavía puede haber más riesgos, ¿no? Allí la legislación es diferente. Te he hablado de que en las viviendas, desde aproximadamente 2007, sale el Código Técnico de la Edificación. Vale. Había otras normativas antes. En todos los locales de terciario, público o privado, lo que es un bajo comercial o todos los que has descrito y enumerado tú, la normativa que se tiene en consideración es la del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. También aproximadamente desde 2007, que se modifica, exige que haya una aportación de aire exterior, que antes ya se hacía, ¿vale? Porque al final, aunque no estuvieras obligado, la calidad del aire influye luego en tu público. Y en un filtrado del aire. Entonces, estos sistemas, todo lo que sea posterior a 2007, porque se haya reformado o sea un local que se haya abierto nuevo, todos esos establecimientos
tienen un doble filtrado de aire, 2 etapas de filtración y una renovación de aire según normativa. Vale. Los anteriores pueden o no tenerlo, pero todos los que se han posterior a 2007 lo tienen. Entonces, la recomendación de abrir ventanas, de hecho en las recomendaciones del Ministerio y en la nota de prensa que hemos emitido, indica que en los baños, cuando tengan extracciones y demás, en baños que también a veces tienen ventanas practicables, no se deben de abrir porque puede invertir el flujo natural del aire. No es momento de hablar tanto de la eficiencia energética, sino sobre todo de la salud, ¿no? Efectivamente, es un momento de, igual que en las viviendas, porque las premisas son las mismas, ventilar, meter la mayor cantidad de aire posible de la calle, claro, y el aire filtrarlo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, los purificadores de aire, si alguien compra un purificador que está hecho para un uso doméstico, en la nota lo hemos comentado y lo indica el Ministerio, que lo importante es la cantidad de aire que se renueva o que se purifica, que se filtra por persona. Vale. Muchísimas gracias por contarnos y ponernos un poco al día. También nos hemos quedado más tranquilos. Hasta la próxima. Hasta luego, Palmira. Hasta luego.